revelado 7 increíbles casos de personas que transformaron sus vidas, pero terminaron en prisión. Valeria miraba por la ventana del cuarto que compartía con su madre. La luz de la mañana entraba a raudales, pero su mente no podía descansar en la brillantez de ese nuevo día. Su corazón latía de una manera irregular, como si quisiera escapar de su pecho. ¿Cómo había llegado a este punto? El eco de las palabras del juez resonaba en su mente, un recordatorio constante de sus decisiones. ¿Era realmente una abogada, o solo una estafadora disfrazada? Desde pequeña había soñado con honrar el sacrificio de su madre, una mujer que sacrificaba noches por sobrevivir, trabajando en un mercado. Cada malabares que hacían para llenar la nevera le había condicionado, alimentando el fuego de su deseo de cambiar su vida y la de su familia. Valeria empujaba su ambición como un carro desgastado por las inclemencias del tiempo. Pero ahora, la carga era insoportable y sus valores temblaban en la cuerda floja de la ambición desmedida. Mientras sostenía un libro, se quedó atrapada en una encrucijada. Había comenzado a asociarse con un grupo que prometía éxito rápido, pero esas promesas tenían un costo irreparable. ¿Era esto lo que su madre había deseado para ella? Su corazón se retorcía al recordar la mirada orgullosa de su madre cuando lució su toga por primera vez. Hoy, esa mirada se había transformado en desilusión. Era su juicio, pero no solo su destino estaba en juego. Era la estela de años de sacrificio y amor que se desdibujaban ante sus ojos. Las decisiones pueden ser como cuchillas de doble filo. Mientras el auto de su madre avanzaba con desgano hacia la sala del juicio, Valeria reflexionaba sobre las posibilidades. Un camino oscuro se había abierto ante ella, seductor y envolvente. El dinero fácil la hizo sentir poderosa, pero, en secreto, comenzó a alimentarse de su culpa. Cada sonrisa en su rostro, cada lujo nuevo que se permitía, mermaba su esencia. La presión de mantener la fachada se hacía más pesada, así como las miradas que la perseguían en su propia comunidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peso de su elección estaba en cada susurro que escuchaba a su alrededor. En una vorágine de emociones, su mente revivía el momento en que su antiguo compañero la había denunciado. Esperaba en la sala del juicio con el rostro crispado, absorta en su propio tormento. La mirada triste de su madre perforaba su alma, y Valeria sentía que se hundía más y más en esa vorágine. Cerró los ojos por un instante, intentando visualizar una salida. Pero lo único que podía ver era el reflejo de una mujer rota que había traicionado todo lo que había prometido proteger. La angustia se gestaba y su estómago se cerraba, un aviso de que el final podría ser devastador. ¿Qué quedaría de ella si la sentencia la condenaba? La pregunta se repetía una y otra vez, un eco que la mantenía en la cuerda floja. La sala se oscurecía a su alrededor, y justo cuando sintió que se caía, un rostro familiar apareció, el abogado defensor que desestimaba su ambición pero le hacía un guiño de esperanza. El corazón de Valeria se apretó. El dilema la estaba consumiendo, seguir llameando al fuego de su ambición o encaminar su vida hacia un nuevo propósito. ¿Podría ser capaz de cambiar antes de que la pena se hiciera oficial? La decisión fluyó como un río despiadado, llevando consigo sus dudas y su voluntad. Y justo cuando creía que la redención era posible, un revelador secreto se filtró en la sala, como un aguacero repentino que amenaza con arrastrar todo a su paso. La tensión envolvía a todos, y Valeria sintió como el abismo ya estaba llamando su nombre. La balanza estaba al borde de caer. La sala del tribunal se llenó de murmullos a medida que el abogado defensor, con una calma que contrastaba con la ansiedad generalizada, se dirigía al jurado. Valeria lo observaba, intentando aferrarse a la esperanza. Cada palabra que pronunciaba resonaba en su mente como un mantra de redención, pero también como un recordatorio de lo que había perdido. La imagen de su madre, con el rostro demacrado por la preocupación, dibujó un nudo en su estómago y un peso en su pecho. Valeria sabía que su vida apuntaba hacia un precipicio. Mientras el abogado intentaba argumentar en su favor, su mente analizó la fría verdad de su situación, había cruzado líneas que nunca debió tocar.
La búsqueda del éxito había distorsionado su visión del mundo, y ahora, los fragmentos de su pasado parecidos a espejos rotos reflejaban una imagen distorsionada de ella misma. La mirada fija de su madre la atravesaba, era una mezcla de decepción y amor incondicional. Valeria deseaba alcanzar ese amor, restaurar la confianza que había desgastado, pero el miedo se adueñaba de cada intento. Su futuro pendía de un hilo, y ella se debatía entre el anhelo de recuperar su integridad y el pánico de perder todo. Con cada declaración, el abogado defensor expuso las circunstancias que la habían llevado a involucrarse en actividades ilegales, como si de una defensa de su propia humanidad se tratara. Sin embargo, Valeria sabía que no podía ocultar la verdad detrás de su ambición desenfrenada. La avaricia había nublado su juicio y ahora la consumía desde adentro. Un impulso la llevó a reflexionar sobre aquel primer día como pasante en el bufete de abogados. Tenía un futuro brillante por delante, la oportunidad de marcar la diferencia. Ese día escuchó por primera vez sobre la ética profesional y lo importante que era mantener la integridad. ¿Dónde queda esa Valeria?, se preguntó en su mente, como si el eco de ese pasado pudiera ofrecerle respuestas. Mientras su abogado finalizaba su alegato, Valeria se le ocurrió una idea. Tomó una decisión que podría cambiarlo todo, aunque podría costarle su libertad. ¿Y si se manifestaba, si asumía la responsabilidad de sus actos? La idea la aterrorizaba, pero era la única forma de confrontar sus demonios. La responsabilidad por sus acciones sería su primera medida hacia la redención. A pesar del nerviosismo que sentía, levantó la mano apenas se le dio la oportunidad. La sala cayó en un silencio sepulcral, y todos los ojos estaban fijos en ella. Con cada palabra que pronunció, sentía cómo su intención se afianzaba dentro de su ser. Soy responsable de mis decisiones y merezco enfrentar las consecuencias. Había algo liberador en esa declaración, un pequeño destello de la Valeria que había olvidado. El abogado le dirigió una mirada sorprendida pero con un destello de aprobación. Esa decisión no solo puso sus cartas sobre la mesa, abrió la puerta a la consideración del jurado. Pero el riesgo también era evidente. ¿Podría seguir adelante con este camino, incluso si significaba perderlo todo? La duda se cernía en el aire tenso de la sala, llenando el espacio con una sensación de inminente verdad. El jurado parecía contemplar su declaración, pero Valeria sabía que el tiempo se estaba agotando. Las preguntas en su mente continuaban fluyendo, y se bajó el pensamiento, ¿había tomado la decisión correcta o simplemente estaba cavando su propia tumba? Su corazón latía con fuerza mientras la realidad del momento se hundía en su ser. En esa intersección crítica, con las manos temblando de ansiedad, se dio cuenta de que redescubrirse significaba también enfrentar el dolor. Sin embargo, lo que era aún más importante, podría ser el primer paso hacia volver a levantarse. Con cada inhalación, el futuro seguía desdibujándose en una niebla de incertidumbres, pero había un nuevo propósito ardiendo dentro de ella. Cuando el jurado se retiró a deliberar, Valeria sintió la necesidad de enfrentar su propia historia y, al hacerlo, buscar nuevas oportunidades para redefinirse más allá de los límites impuestos por sus elecciones. Lucharía por su vida, por su dignidad, y tal vez, solo tal vez, por su libertad. Y mientras se sumía en sus pensamientos, ocurrió lo inesperado, un susurro conocido cruzó la sala. Sabíamos que llegarías a esto, dijo una voz que había temido, recordándole que su pasado nunca estaba demasiado lejos. Las sombras de sus antiguas decisiones regresaban, creando una marea de incertidumbre que la llevó a preguntarse si habría aún algún secreto que mantener en pie. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que ella imaginaba. La atmósfera en la sala del tribunal cambió drásticamente una vez que el jurado se marchó a deliberar. Valeria sintió como el peso de la incertidumbre se posaba sobre sus hombros, una carga invisible que la obligaba a confrontar no solo lo que había hecho, sino lo que había dejado de ser. Se sumió en una reflexión profunda, recorriendo cada decisión que la había llevado hasta ese momento. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se contuvo, la autocompasión no era una opción. Necesitaba mantener la claridad. Había llegado a la encrucijada de su vida, el inmenso vacío que había creado entre sus aspiraciones de éxito y la realidad de su comportamiento poco ético. La agonía de sentirse atrapada en un caparazón, en un sueño que había resultado ser una prisión, la consumía. Recordó las primeras noches en la facultad, a la sombra de los grandes ideales que había abrazado, el fervor de limitarse a lo correcto, la promesa de transformar vidas a través del derecho. Pero luego, a medida que las oportunidades la embriagaban,
las decisiones fueron moldeadas por la ambición y, finalmente, el desasosiego. Mientras su mente divagaba, una chispa de determinación renació. Aunque entendía que enfrentarse a las consecuencias de sus actos era solo el comienzo, para ella también representaba una oportunidad de autodescubrimiento. A partir de ese momento, Valeria hizo un pacto silencioso consigo misma. No se restablecería pasivamente tras el veredicto. En esta lucha por su vida y dignidad, se convertiría en la arquitecta de su propio futuro. Las horas pasaron, burlándose de su ansiedad, pero el deseo de crecer por encima de sus fracasos se hizo más fuerte. Se sucedieron recuerdos, una presentación en su clase de ética, donde había arrojado ideas claras sobre responsabilidad. Si tan solo hubiera escuchado a esa estudiante en lugar de dejarse llevar por el éxito efímero. Un pensamiento claro brilló por encima de la tormenta de pesares, cada acción tomada podía transformarse en un aprendizaje. Decidió que debía encontrar formas de demostrar al mundo, a su madre, incluso a sí misma, que era más que sus errores. Tal vez a través del voluntarismo en instituciones que luchan contra las prácticas de corrupción, podría redirigir su ambición hacia algo positivo y genuino. Reconstruir su reputación no sería fácil, pero estaba lista para arremangarse y trabajar en ello. A medida que esa idea se afianzaba, sintió un desasosiego creciente. Si optaba por presentar su historia ante otros, debía lidiar también con su pasado, los compromisos que tomó y el costo de cada uno. Nunca había mirado hacia atrás con esa claridad antes, todos los pasos cerrados revelaron la necesidad de un cambio real y significativo. Sintió un leve tono de voz que la interrumpió en sus pensamientos. Valeria, sabemos que tienes potencial, pero debes aprender la lección de esto, dijo una figura de pie al final de la sala. Era su antiguo mentor, el que había estado presente en los momentos en que el idealismo había comenzado a deslizarse. Su presencia era tanto un recordatorio de sus habilidades ocultas como un eco de expectativas. Las palabras resonaron en su cabeza como un tambor, debes aprender. ¿Cómo podría traducir este aprendizaje en acción? Su mirada se endureció, ya no podía ser víctima de sus circunstancias. Valeria sabía que no bastaría con aceptar responsabilidad, debía convertir ese reconocimiento en fuerza, en una herramienta de cambio personal. Las sombras de su pasado parecían agazapadas, esperando que ella tropezara. Mientras su antiguo mentor se alejaba, una historia inesperada sobre cómo había superado retos similares surgió en su mente, recordándole que la transformación no se trataba solo de aceptar el peso de los errores, sino de usarlo como impulso hacia algo mejor. El jurado aún no había regresado, el tiempo en esa sala se había convertido en un campo de batalla mental. Se aferró a la idea de que cada persona, incluida ella, podría ser su propio catalizador del cambio. La mirada de su madre atravesaba su conciencia, alentándola a no rendirse, a no esconderse ante la incomodidad de su elección. Sin embargo, la preocupación por lo que vendría a continuación la atenazaba. ¿Podría abrirse ante el mundo y convertir su dolor en propósito? Valeria decidió que sí. Era momento de poner en práctica su aprendizaje, de arriesgarse. El futuro prometía ser un camino lleno de obstáculos, pero al hacerlo, tenía la oportunidad de mostrar quién era realmente. Entonces, justo cuando su determinación alcanzó un clímax ardiente, el murmullante sonido del jurado regresando se hizo eco por la sala. En ese instante, se sintió viva. Lo que ella siempre había anhelado parecía estar al alcance, el momento de la verdad clamando a través del aire denso de la sala. Lo que podría salir a la luz podría ser igualmente un regreso a su esencia, o un final que aún no estaba dispuesta a considerar. La batalla por su vida se acercaba, y las palabras de su mentor reverberaron en su mente, aprendería de esto. Pero, ¿qué lecciones le esperaban realmente? La tensión dentro de la sala era palpable cuando el jurado se acomodó en su puesto. Valeria sintió cómo la ansiedad caía sobre ella como una manta pesada. A cada segundo que transcurría, sus pensamientos se tornaban más claros. No podía permitir que su futuro quedara sellado por un veredicto, debía ser activa, buscar emprender un camino hacia la redención. Cuando el juez dio la señal de comenzar, Valeria se centró en las voces de los jurados, esperando que cada palabra fuera un eco de su propio arrepentimiento. Mientras el tiempo se dilataba en un ciclo de palabras tautológicas y repeticiones, su mente se desvió hacia la decisión crucial que debía tomar después. La idea de redimirse no solo era un deseo, sino un grito interno para reconfigurar su vida. Por un instante, se vio a sí misma en el incierto futuro. Imaginó encuentros con personas que habían sufrido debido a su falta de ética, seres que miraban con desconfianza.
Sin embargo, también visualizó un camino de concreción, donde podría escuchar sus historias, aprender de sus vivencias y contribuir de manera significativa a sus vidas. Esta misión, su misión, se puso en primer plano, desplazando la angustia del momento presente. La sala comenzó a despejarse, y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que estaba lista para actuar. No soñaría más con el propósito transformador del derecho, necesitaría ser el motor de cambio. De pronto, la presentación de su caso se tornó un acto de reflexión. Cada palabra de su defensa sería una forma de reclamarse, no solo como una abogada, sino como una mujer que había fracasado, pero que deseaba levantarse. A medida que avanzaban las preguntas, su antiguo mentor resurgió en sus pensamientos. Se recordó a sí misma sentada frente a él, recibiendo lecciones que siempre había creído esenciales, pero que había ignorado por completo. Las palabras de él resonaban: conocimiento sin ética es poder sin rumbo. La convicción de que necesitaba un nuevo enfoque se instaló en su mente. Tenía que ser proactiva y recalibrar sus valores esenciales. Fuera de la sala del tribunal, la vida continuaba su curso. En sus momentos de desesperación, Valeria tomó la decisión de iniciar un blog donde compartiría su historia y las lecciones aprendidas. A través de su voz, podría abordar temas que antes consideraba intrascendentes: la búsqueda de la verdad, la lucha contra la corrupción y el poder de la responsabilidad. Al hacerlo, no solo se liberaría de su carga, sino que también podría conectar con otros que se encontraran en situaciones similares. El momento decisivo se acercaba. La deliberación del jurado era el primer obstáculo tangible, pero su transformación no dependería de ellos, sino de su propia capacidad para enfrentarse a la realidad. Estaba decidida a no repetir los errores de su pasado. Mientras el jurado regresaba, Valeria se sintió invadida por un deseo renovado. La presión cuestionadora del momento la empujó hacia adentro, a reflexionar sobre las herramientas que había adquirido. Cada error es una lección, y cada lección, una oportunidad, pensó con firmeza. La proyección de su futuro ya no se basaba en un resultado judicial, sino en su decisión de convertirse en un ejemplo del cambio. Con un espíritu decidido, encajó el llamado del jurado como una señal: no solo venía la respuesta sobre su inocencia o culpabilidad, sino una oportunidad real para definir quién deseaba ser en adelante. El tiempo se había detenido, y su corazón latía con un propósito renovado. Aunque la sentencia podría definirse en minutos, Valeria había encontrado un camino hacia su redención. A medida que los jurados se sentaban, una sensación indescriptible de inquietud y esperanza se cernía sobre ella. Sabía que, independientemente del veredicto, lo más importante era lo que vendría después. El jurado estaba a punto de pronunciar su decisión, y Valeria decidió que, pase lo que pase, no retrocedería. La verdadera batalla apenas comenzaba. Con un último suspiro de determinación, se preparó para enfrentar no solo el veredicto, sino el camino hacia su auténtico renacer. ¿Podría realmente ser una fuerza de cambio, abrazando su pasado en lugar de huir de él, sin importar las consecuencias que la vida le tenía reservadas? El jurado emitió su veredicto, y Valeria sintió que sus entrañas se retorcían mientras la sala resonaba con la palabra culpable. Una oleada de emociones la arrasó, pero no se permitió hundirse en la desesperación. Este no era el final, sino el inicio de una nueva vida, la primera página de su historia de transformación. Mientras los murmullos llenaban el tribunal, Valeria salió, su mente agitada por 1000 pensamientos contradictorios. La vida fuera de esas paredes seguía su curso, indiferente a su descalabro. Caminó hacia su auto, consciente de que el tráfico de la vida cotidiana continuaba. La ciudad vibraba a su alrededor, y, de repente, se dio cuenta de que su voz, tan apagada en los últimos años, podía resonar nuevamente. Tenía muchas cosas que decir, y no se detendría. Decidió que su blog pasaría de ser un mero desahogo a una plataforma profesional. Empezaría a escribir sobre la ética en el sistema legal y las experiencias que le habían costado llegar a este momento. Necesitaba que su travesía fuera más que un simple relato de su descenso, quería que se convirtiera en un estudio de casos, un espacio donde otros pudieran aprender de los errores ajenos. Sabía que había un vacío en el discurso legal que no había nadie dispuesto a llenar. Su primer artículo se tituló El costo de perder de vista la ética. En él, ahondó en cómo las decisiones tomadas en un momento impulsivo pueden desencadenar consecuencias devastadoras, no solo en la vida de uno, sino en la de muchos. Mientras escribía, sintió que empezó a recuperar parte de su identidad, la abogada apasionada dispuesta a cambiar las cosas desde adentro. Por fin empezaba a desembarazarse de la vergüenza que la oprimía.
A medida que su blog ganó visibilidad, comenzó a recibir correos de personas que se sentían inspiradas por su historia. Les contaba cómo la corrupción y la deshonestidad no solo afectaban el ámbito legal, sino también todos los sectores de la sociedad. Cada mensaje era un recordatorio de que su voz resonaba, de que su experiencia podía generar un cambio. Eso encendía un fuego dentro de ella. Cada paso revisando y respondiendo a los comentarios y correos le reafirmaba su propósito. A pesar de estos progresos, Valeria sabía que sería un camino lleno de obstáculos. Persistían sus dudas, ¿en realidad podría volver a alzar la cabeza y convertirse en alguien cuyos principios fueran admirados y no cuestionados? Las descreditaciones o los murmullos a sus espaldas serían una constante. Pero estaba decidida a enfrentarlos. Las lecciones que había aprendido en los meses previos eran demasiado valiosas como para no aplicarlas a su nueva vida. Valeria programó su primera charla pública en una universidad local, con el objetivo de abrir un diálogo sobre la ética en el campo legal. Era un nuevo terreno, pero uno que la excitaba profundamente. La idea de compartir su historia cara a cara, de deslizar esos conceptos en mentes jóvenes y receptivas, le daba energía. Pero también la llenaba de miedo, ya que sería el momento en que su vulnerabilidad sería expuesta frente a una audiencia que podría juzgar despiadadamente. Tras semanas de preparación, llegó el día de su intervención. El auditorio estaba abarrotado, y los rostros anhelantes la miraban fijamente. Mientras avanzaba hacia el podio, la perplejidad en su mente fomentaba su determinación. Este era su momento. Ya no era solo la abogada condenada, era Valeria, una mujer decidida a transformar su dolor en aprendizaje. Mientras se preparaba para hablar, sintió su corazón latir con intensidad y la voz de su mentor resonar en su mente: el verdadero conocimiento nace de la experiencia, y el verdadero poder reside en compartirlo. Con cada palabra que pronunció, miró a los estudiantes y vio en ellos el reflejo de su propia búsqueda. Era el inicio de un movimiento que ni ella misma podría prever. Al concluir su charla, una pregunta se instaló en su mente: ¿sería capaz de superar los desafíos que aún estaban por venir? En el fondo, sabía que enfrentar el futuro sería un acto de valentía, pero ¿podría llevar ese peso sin perderse de nuevo? La incertidumbre se volvía un eco familiar, y Valeria estaba lista para dar el siguiente paso en su camino hacia el renacer. La vida siempre tiene un giro inesperado y, aparentemente, ese giro está a punto de llegar. ¿Qué le depara el destino a Valeria en su lucha por reconciliar su pasado con un futuro lleno de promesas? Los ecos de su charla resonaban en la cabeza de Valeria mientras regresaba a casa. Sabía que había tocado una tecla sensible en aquellos estudiantes, pero el miedo a fracasar seguía acechando como una sombra. Esa noche, al sentarse frente a su laptop, decidió que la siguiente entrada de su blog se centraría en historias reales de transformación personal, pero desde una perspectiva más cruda. Valeria comenzó a investigar casos de personas que, como ella, habían caído de gracia por decisiones erróneas, pero que habían encontrado la forma de reinventarse. Esto no solo la ayudaría a conectarse con su audiencia, sino que también la serviría como espejo para sus propias luchas. Se sumergió en cada historia, analizando los fracasos, las decisiones que llevaron a la prisión, y cómo cada uno había logrado salir del abismo. En ese proceso, recordó su propio camino y cómo cada desliz, cada elección desafortunada, también había sido un peldaño en su ascenso. Al ir construyendo su relato, se dio cuenta de que no solo se trataba de mostrar las historias de otros, sino de implicar un llamado a la reflexión. La idea de que todos podrían estar a un paso de un mal juicio, la cautivó. Decidió abordar su propio caso en el artículo, haciendo un paralelismo con esas vidas que había investigado. Su relato sería auténtico, doloroso y liberador al mismo tiempo. Mientras escribía, se cuestionaba si sus seguidores estarían listos para escuchar su verdad más dura. Esa autorreflexión era una muestra de su evolución. Lentamente, se estaba volviendo más fuerte y menos susceptible al juicio ajeno. Era un viaje personal, pero también un camino hacia la sanación compartida. Sin embargo, la responsabilidad de revelar detalles de su propia vida pesaba sobre ella, lo que generaba momentos de incertidumbre. Cuando finalmente terminó el artículo, sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Era un nuevo paso, pero el miedo la envolvía de nuevo. Se preguntó cómo reaccionarían los lectores, y si realmente podrían ver su crecimiento a través de su vulnerabilidad. Decidió publicarlo al día siguiente. Era un riesgo, pero como le habían enseñado, la transformación a menudo requiere coraje.
Esa misma noche, entre palabras y reflexiones, cuando se preparaba para acostarse, un mensaje la hizo sobresaltarse, era un correo de una de las personas que había compartido su historia en la charla anterior. Le escribía un párrafo lleno de agradecimientos, pero al final, una línea la detuvo: no solo me inspiraste, Valeria. Te necesito como mentora, por favor, ¿podrías ayudarme a salir de la oscuridad? La inquietud se encendió como una chispa. Aquí había alguien que dependía de ella, y la presión se intensificó. ¿Estaría lista para asumir ese rol? El compromiso de ayudar a otros podría abrirle puertas, pero también implicaba un reto que nunca había enfrentado. Debía balancear su propia recuperación mientras guiaba a otros. La noche se hizo larga mientras Valeria sopesaba las implicaciones de esa solicitud. En sus manos, tenía la oportunidad de liderar un cambio real, un cambio que no solo la sacaría del abismo, sino que podría servir para salvar a otros en su camino. Sin embargo, el miedo regresó. ¿Estaría a la altura? Al amanecer, tomó una decisión: sí, quería ayudar, y debía hacerlo. Se armó de valor y comenzó a planear su respuesta. Se había despertado, y con ella, el deseo ferviente de conectar realmente con su propósito. Pero mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, una llamada inesperada interrumpió su meditación. La voz del otro lado era familiar, pero el mensaje era inquietante. Había llegado el momento de enfrentar a quienes no estaban dispuestos a dejarla ir tan fácilmente. ¿Sería esta la prueba definitiva que la llevaría de nuevo al filo de su oscuridad? Valeria miró la pantalla de su computadora, donde parpadeaba la llamada que había recibido. Su mente se debatía entre la ansiedad y la curiosidad. La voz al otro lado era de un antiguo colega, un amigo cercano que había sido testigo de sus momentos más vulnerables. ¿Qué podía querer? La tensión se apoderó de ella mientras escuchaba la invitación a reunirse. Esa reunión podría ser la llave que abriera viejas heridas o, lo que era peor, un recordatorio de su pasado más oscuro. Sin embargo, había algo en su tono que la impulsó a aceptarlo, incluso a pesar del temor que le provocaba. A lo largo del día, Valeria planificó su respuesta al mensaje del estudiante en busca de consejo, mientras su mente se agitaba en torno a la inminente reunión. Se dio cuenta de que su papel como mentora la obligaba a confrontar no solo el sufrimiento ajeno, sino también sus propias inseguridades. La promesa de ayudar a otros se convirtió en un espejo para ella misma. ¿Qué podía ofrecerle si no había sanado del todo? Más tarde ese mismo día, llegó a la cafetería acordada. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba asiento. Al cruzar la mirada con su amigo, un torrente de recuerdos comenzó a inundar su mente, aquel momento en que ella se había sentido atrapada, pensando que ya no había salida posible. El ambiente parecía sombrío, aunque la luz del sol se filtraba a través de las ventanas. Era en esas sombras donde las luchas más profundas a menudo emergían. La conversación fluyó rápidamente. Su amigo compartió sus propias batallas y la forma en que, a menudo, luchaba contra un sentimiento de insuficiencia. Valeria, a su vez, se sintió impulsada a abrirse. Hablarle sobre sus miedos, sus fracasos, lo que había aprendido o más bien, lo que aún estaba aprendiendo se sintió liberador, pero también incrédulo. En un momento, él la miró con atención y le preguntó si ella alguna vez había considerado que su lucha podía ser un faro para otros. Tal vez estás más capacitada de lo que crees, añadió. El comentario resonó en Valeria. A medida que se adentraba en el diálogo, comenzó a reconocer que, de alguna manera, cada historia y cada fracaso que compartía no solo eran trozos de su vida. Eran lecciones que también podían empoderar a otros en sus propias travesías. La conexión tenía el potencial de ser transformadora. Al regresar a casa, su mente no dejaba de girar sobre la idea de la mentoría. Su propio miedo no se desvanecía, pero al mismo tiempo, sentía que sus inseguridades podían ofrecer una mirada auténtica a otros que batallaban en silencio. Había algo poderoso en el acto de compartir, en la vulnerabilidad expuesta de su realidad. Se dio cuenta de que era el momento de actuar. Con decisión, se sentó frente a su laptop y comenzó a esbozar un plan de orientación. Iba a ofrecer algo más que palabras, quería crear un espacio seguro donde otros pudieran confrontar sus propios miedos sin juicio. Pero mientras delineaba su propuesta, el recuerdo de su pasado la asaltó, el miedo a que el balance entre su vida y la de sus futuros mentoreados pudiera tambalear tras la llamada de aquel amigo. Su corazón se detuvo, y la realidad golpeó su mente, no podía permitir que su pasado la definiera. Era hora de tomar el control, de transformar su vida de manera consciente. Sin embargo,
justo cuando estaba a punto de cerrarse en esa determinación, el teléfono sonó otra vez. Esa vez, la pantalla mostraba el nombre de una persona que había estado sujeta a sus recuerdos más oscuros. La voz que escuchó del otro lado era diferente, cargada de expectativa y desafío. Valeria, comenzó, quiero que sepas que no he olvidado lo que hiciste. Necesitamos hablar. El nudo en su estómago se afianzó. ¿Era esto un ataque, o una oportunidad para reconciliar su pasado? ¿Sería esta la confrontación definitiva que necesitaba para cerrar un ciclo que parecía infinito? Su respiración se aceleró mientras las puertas del pasado comenzaban a crujir. El sonido del teléfono parecía reverberar en las paredes de su hogar, amplificando la angustia que crecía dentro de ella. Valeria presionó firmemente el teléfono contra su oído, intentando encontrar en la voz familiar un sentido de seguridad que, en su interior, sabía que no existía. Aquellas palabras cargaban un peso emocional que la conectaba con un pasado que había esforzado por enterrar. Sé que ha pasado tiempo, continuó la voz sin dejarla hablar. Pero hay cosas que necesitan aclararse. Nos debemos una conversación, ¿no crees? La firmeza del tono de su interlocutor era innegable. En cuestión de segundos, su mente escaneó los recuerdos conflictivos, tratando de reconstruir un espacio de lógica en medio del caos. Este no era un simple chat entre viejos amigos, era una invitación a revisitar espacios que creía superados. La angustia se transformó sutilmente en indignación. ¿Cómo podía esa persona, quien también había sido parte de su historia, arrastrarla nuevamente a ese rincón oscuro? Sin embargo, la voz interna que había comenzado a desarrollar en sus conversaciones con el amigo anterior emergió, instándole a no evitar la confrontación. ¿Acaso no era esa su nueva misión, enfrentar y ayudar a otros a hacer lo mismo? Cuando cortó la llamada, la confusión persistía, pero también una chispa de resolución. Era claro que el pasado todavía tenía un lugar en su presente, y a raíz de la reunión, comprendió que para poder ser un faro, debía encender su propia luz. Se sentó de nuevo frente a su computadora, no con el propósito de elaborar un plan de mentoría, sino para confrontar su historia. Las palabras fluyeron rápidamente, como si una corriente subconsciente la guiara. Valeria decidió que lo que comenzó como un ejercicio de autoayuda se transformaría en algo más, un testimonio de su viaje. Dedicó horas a escribir sobre sus batallas personales, sobre cómo había superado cada una de ellas. En ese proceso de reflexión, se dio cuenta de que había experiencias que no solo eran dolorosas, sino también formativas. Las revelaciones se acumulaban, y cada párrafo parecía contarle a ella misma que sí podía ser un faro, aunque algunas corrientes intentaran apagarla. No obstante, mientras avanzaba en su relato, los miedos emergían de nuevo de forma agresiva. Se cuestionó si estaba lista para la conversación que se avecinaba. Tenía la opción de zafarse de la conversación y permanecer en su zona de confort, pero todo lo que había elaborado hasta ese momento dependía de su capacidad de autenticidad. Para ayudar a otros, incluso a aquellos muy heridos, primero debía estar dispuesta a lidiar con su propia verdad. La noche se tornó en un mar de pensamientos, mientras el reloj seguía su curso. Había tomado decisiones antes basadas en el miedo, pero estaba cansada de dejar que su pasado la definiera. ¿Sería este el momento de dar el paso hacia el cierre que tanto necesitaba? Tomó un profundo aliento, sintiendo que su voz interna comenzaba a hacerse más fuerte. Consciente de que cada acción de su vida ahora debía estar alineada con su propósito renovado, decidió que enfrentaría a esta persona. No para justificar ni disculparse, sino para exponer su verdad, su dolor, y quizás, encontrar un sentido de liberación en el acto mismo. Cuando llegó el día de la reunión, su pulso se aceleró. Estaba ansiosa, pero en el fondo, una nueva determinación pululaba en su interior. Durante años había evadido su verdad, pero ahora, esa verdad la estaba reclamando. Al acercarse al encuentro, se dio cuenta de que su futuro, su capacidad de inspirar y ayudar a otros, dependía de este acto de valentía por parte de ella. Y así, con el corazón latiendo fuerte contra su pecho, tomó un último respiro antes de cruzar la puerta. Era el momento de afrontar el filtro que el pasado tenía sobre su vida. Cuando el timbre sonó, Valeria entendió que el desafío estaba solo comenzando. Solo el tiempo diría si este encuentro sería el cierre esperado o el principio de una lucha aún más intensa. La pregunta latía en su mente: ¿podía realmente transformar un encuentro que olía a peligro en una oportunidad de crecimiento, o estaba a punto de perder de nuevo su camino? Valeria cruzó la puerta sintiendo una mezcla de incertidumbre y un destello de valentía.
La atmósfera en el café donde se habían citado era tibia, casi acogedora, pero todo lo contrario se manifestaba en su interior. La voz de su interlocutor, llena de complicidad, resonaba en su mente: nos debemos una conversación. En ese instante, comprendió que había un abismo entre lo que había construido en su vida y lo que el pasado le estaba exigiendo. Se sentó en una mesa apartada, sus manos entrelazadas intentando ocultar el ligero temblor que traicionaba su nerviosismo. Observó cómo las personas a su alrededor, ajenas a su conflicto interno, conversaban y reían, un recordatorio de la normalidad que había anhelado. Sin embargo, había un fuego interno que la impulsaba a resistir esta rutina. Sabía que enfrentarse a este desafío, a su verdad, era el primer paso hacia su verdadero propósito. A medida que esperó, su mente comenzó a divagar, pero se obligó a concentrarse. Recordó las noches en vela, cada palabra escrita sobre sus experiencias anteriores. La idea de sentirse atrapada en un ciclo de dolor le había agotado, pero al mismo tiempo le había mostrado la importancia de ser auténtica. Había comenzado a desnudarse emocionalmente, y cada palabra de su testimonio representaba un ladrillo que construía un nuevo edificio en su vida. Finalmente, apareció. La figura familiar la atravesó con una mirada neutral, pero Valeria sabía que tras esos ojos había un torrente de historia compartida, traiciones y desilusiones. Con un gesto furtivo, él se sentó frente a ella, como si ambos pudieran desatar los nudos del pasado en ese mismo instante. «Hola, Valeria», comenzó él, pero ella lo interrumpió con una voz firme que la sorprendió incluso a sí misma. «No estoy aquí para jugar a las adivinanzas. Si vamos a hablar, hablemos de verdad». Había una claridad en su voz, una determinación que había buscado durante años y que finalmente soñaba hacerla realidad. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Los recuerdos afloraron y cada palabra intercambiada poseía la capacidad de herir. Sin embargo, Valeria lentamente comenzó a desmontar sus propios muros, revelando sus heridas de manera delicada pero firme, y escuchando sus justificaciones y relatos desde una posición de fuerza. El acto de confrontar al otro le permitió descubrir mucho sobre sí misma. Reconoció que había permitido que sus acciones estuvieran guiadas por un miedo a la confrontación. Pero ahora, al hablar de su dolor, se sentía liberada. Cada paso que daba en esa conversación, cada rayo de verdad que iluminaba las sombras de su pasado, era un peldaño hacia su propia emancipación. A medida que la conversación avanzaba, ella fue consciente de que algunas heridas no necesitaban cerrar, sino transformar. Valeria comprendía que las lecciones aprendidas podían convertirse en herramientas para ayudar a otros a salir de sus propios laberintos. Decidió que su camino no solo sería el autodescubrimiento, sino también el de ser un guía para aquellos que luchaban de manera similar. Pero cuando la conversación tocó un punto particularmente delicado, la verdad cambió de dirección. La revelación de él hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era una verdad que le arrebataría el control que había logrado construir. «Valeria, hay algo que no te he contado. Lo que ocurrió no fue solo por mi culpa. Hay más en juego». En ese instante, la tensión se disparó. Las consecuencias de lo que acababa de escuchar amenazaban con derrumbar no solo lo que había logrado reconstruir, sino también su nueva misión de liberación. El aire se volvió denso, y Valeria sintió que cada latido de su corazón retumbaba dentro de ella, desafiándola a mantenerse firme en su nuevo camino. Se enfrentaba no solo a su historia, sino a una verdad que podría transformarse en un obstáculo mayor. Podría reconstruir completamente su vida, o el pasado tenía reservas de dolor que aún no había contado. La pregunta se enredó con su pensamiento, dejándola en un limbo entre la vulnerabilidad y la expectativa de un futuro que parecía pender de un hilo. Una nueva batalla comenzaba, y Valeria no podía prever si esta vez sería capaz de superar lo que estaba por venir. Mientras el eco de sus últimas palabras resonaba en su mente, supo que la lucha no solo sería hacia afuera, sino también una profunda introspección hacia su propia esencia. Valeria se sentó en una silla del café, el entorno bullicioso parecía contrastar con la tormenta que azotaba su interior. Frente a ella, su interlocutor, un viejo conocido que había sido testigo de sus decisiones erradas, la miraba con curiosidad y juicio. La conversación había comenzado a girar en torno a recuerdos dolorosos, pero en lugar de huir de esa verdad incómoda, Valeria se sintió impulsada a enfrentarlo. Era su oportunidad de reconciliarse no solo con su pasado, sino también con los fragmentos de la mujer que había perdido en el camino. «Hoy, no solo estoy aquí para hablar sobre lo que ocurrió entre nosotros», dijo Valeria, su voz firme contrarrestaba la vulnerabilidad del momento.
Estoy aquí para aceptar lo que hice y las elecciones que tomé. Aceptar que esas decisiones me llevaron a un lugar oscuro y que, aunque me costó, tengo el poder de redimirme. A medida que la charla se desarrollaba, se dio cuenta de que este encuentro era más que un cierre, era el inicio de un proceso de autoconocimiento crucial. La verdad se desnudaba ante ellos. Compartió sus experiencias, su lucha con la ambición desmedida y el precio que había pagado por ello. El peso de la culpa se alivió un poco al verbalizarlo. Yo también he sido una parte de esta historia, admitió él, un matiz de sinceridad en su voz. Valeria sintió que una chispa de empatía comenzaba a brillar entre ellos. Las sombras del pasado no solo eran su carga, también pertenecían a quienes habían estado involucrados. Pero cuando él reveló detalles que eran un eco de sus propias acciones en el pasado, una mezcla de horror y aceptación la envolvieron. Lo que ocurrió no fue solo por mí, te involucré para ocultar mis propias culpas, admitió él, como si el peso de su confesión lo liberara también. Las palabras resonaron como una revelación dolorosa, pero Valeria entendía que esta era su oportunidad para mostrar que una vez más podía elegir ser fuerte. La conversación se adentró en territorios incómodos, y mientras Valeria escuchaba, sintió como una oleada de determinación la abría a nuevas posibilidades. No podía cambiar su pasado, pero sí decidir cómo reaccionaría ahora. Al finalmente compartir su historia de transformación, su nueva visión sobre la ética y la responsabilidad se sintió más clara. No quiero que esta historia termine aquí, dijo, su voz tranquila como la calma después de una tormenta. Quiero que se convierta en un proyecto, en una plataforma que inspire a otros a no repetir mis errores, a encontrar luz entre la oscuridad. Al salir del café, el aire fresco la envolvió, un símbolo de renacimiento. Había confrontado su pasado de frente, y aunque su corazón todavía palpitaba, ahora latía con confianza renovada. Las dudas persistían, pero había encontrado en el acto de hablar una fuerza interna que previamente no había reconocido. Al levantarse, Valeria comprendió que su viaje no solo sería el proceso de sanar su propia vida, sino también el de ayudar a otros a encontrar su voz. Con esa motivación, decidió que la mentoría no se trataría solo de dar consejos, sino de crear una comunidad de apoyo donde las historias reales pudieran encontrarse. Se desafió a sí misma a ser la guía que había deseado en su propio momento de necesidad. Así, se dispuso a reinventar su blog, tomando el protagonismo en la narración de su experiencia. La idea de agrupar relatos sobre ética, sobre decisiones y las lecciones que había aprendido la empujaba con fuerza hacia un nuevo propósito. Con cada publicación, cada charla que planeaba realizar, sentía una nueva chispa de energía que iluminaba su camino. El pasado ya no sería su prisión, sería el lugar del que podría arrancar las hojas de su historia y reescribir el libro de su vida. En el proceso de ayudar a otros, también se ayudaría a sí misma, y eso, sentía, era el verdadero sentido de su viaje. Al mirar hacia el horizonte, una mezcla de incertidumbre y esperanza la envolvió. Valeria entendió que había dado un paso decisivo hacia su transformación y que su historia apenas comenzaba. Con un nuevo sentido de propósito, sabía que tenía el poder de conquistar no solo su vida, sino también las de otros que, como ella, habían hecho maldades y buscaban redimirse. Esta era su nueva ambición, su legado. Y no se detendría ante nada hasta alcanzar esa meta. Ahora, necesitas actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar y ser parte de este viaje de transformación. El momento de actuar es ahora.